Muy buenas tardes a todos. Me honra mucho esta invitación a participar a la tercera jornada clínica del Grupo de Estudios Latinoamericano del Linfoproliferativo. Gracias a los organizadores, a los patrocinadores y al público presente. El objetivo de esta charla es exponer la introducción de la L-asparaginasa en el tratamiento del linfoma TNK, cuál ha sido la historia de la evolución de esta enfermedad después de la incorporación de L-asparaginasa, y esto, junto con otros factores, nos van a ayudar a decidir en cada uno de nuestros centros en Latinoamérica si se debe o no incorporar la L-asparaginasa en el tratamiento del linfoma TNK de tipo nasal en enfermedad localizada. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y recordar que el linfoma TNK extranodal de tipo nasal es la neoplasia de células NK más frecuente. Se asocia en el 100% de los casos al virus de Epstein-Barr. También está fuertemente vinculada a etnicidad. Ello encontramos a la mayor población que padece de estas enfermedades en los indígenas de México, Guatemala, Perú, Bolivia y Chile. También tiene una alta incidencia en Japón, Corea, en algunas regiones de la China, en las cuales su incidencia puede llegar a ser hasta mayor del 15% de los linfomas no Hodgkin. A diferencia del resto de linfomas no Hodgkin, que se estadían según el sistema de Ann Arbor, en el caso de los linfomas TNK, utilizamos el sistema de estadiaje TNM1 para linfoma TNK, en el cual vamos a clasificar como T1 a los tumores que se circunscriben a la cavidad nasal. Vamos a clasificar como un T2 a los tumores que se extienden hacia la región del maxilar, hacia la región del seno etmoidal anterior, hacia las alas nasales o que infiltran el paladar sin perforar. También vamos a incluir en este grupo a los pacientes que tienen infiltración de la nasofaringe. Tanto los pacientes que son clasificados como T1 como T2, que no tienen ganglios locorregionales, ni tienen ganglios a distancia, ni metástasis, van a ser clasificados como estadio 1. Los pacientes que tienen un tumor T3 van a ser aquellos en los cuales el tumor se extiende un poco más hacia la pared inferior de la órbita o a la pared medial, o que infiltran el seno etmoidal en su parte posterior, o que infiltran el seno esfenoidal, se extienden en ocasiones también al hueso alveolar superior, y también vamos a incluir las extensiones hacia orofaringe e hipofaringe. Los pacientes que tengan un tumor T3, que no tengan ganglios locorregionales, ni ganglios de distancia, ni metástasis, van a ser clasificados como estadio 2. Así también van a ser clasificados como estadio 2 los pacientes que tienen tumores T1, T2 y que tienen ganglios locorregionales. Todas las demás extensiones del tumor van a ser estadiadas como estadios avanzados, T3 o T4. Y esto hace referencia a extensiones a seno frontal, a extensiones a la perforación del paladar, extensiones a base del cráneo, y con lo cual estos casos, si estuvieran clasificados según el estadio de Ann Arbor, probablemente fueran también estadios localizados. Y esta es la mayor importancia de este sistema de estadiaje, porque nos va a diferenciar mejor los estadios tempranos de los estadios avanzados. Y esto lo podemos ver
porque realmente este sistema de estadiaje nos sirve, tiene un valor pronóstico. Los pacientes en estadios con tumores T1, T2, tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen tumores T3 y T4. Y nosotros lo pudimos ver que realmente este sistema de viaje puede predecir en nuestra serie de linfomas TNK de Latinoamérica, puede predecir también esta supervivencia y vemos cómo los pacientes en estadios 1 y 2 tienen una supervivencia superior que los pacientes en estadio 3 y 4. ¿Y cuál ha sido la historia de esta enfermedad en los 30 años? Primero, pues, recalcar que hasta finales de los 90 se pudo caracterizar la célula NK y poco tiempo después se descubrió que el linfoma que llamábamos angiocéntrico estaba producido por células NK. Para ese entonces, los linfomas T, los linfomas que estaban producidos por células NK, eran tratados con esquemas basados en antraciclinas, CHOP, y ya se empezaba a demostrar que la adición de radioterapia era fundamental para tener una mejor sobrevida en estos pacientes. Pero en el año 95 se describe que este tumor tiene mecanismos de resistencia a drogas. Hay una expresión de glicoproteína P, con lo cual se sugiere que ya no se utilicen esquemas basados en antraciclinas. Y es por ello que empiezan a surgir otros esquemas basados en metrotexate, en etopósidos y en platinos. En el año 1998, la WHO define por primera vez al linfoma extranodal de células TNK de tipo nasal. Y en este tiempo también empiezan a surgir casos clínicos de pacientes tratados con L-asparaginasa en asociación con otras quimioterapias y también el beneficio de los esquemas basados en platinos, como el esquema DELC. A partir del año 2000 empiezan a surgir muchos esquemas basados ya sea en L-asparaginasa o basados en platinos, porque mejoraban la supervivencia de los pacientes. En el año 2005, estas mejorías clínicas que veíamos con los pacientes a los que se les había añadido tratamiento con L-asparaginasa, las pudimos confirmar a nivel in vitro. Se pudo comprobar que la presencia de L-asparaginasa frente a una célula tumoral hacía que esta célula entrara en apoptosis. Con lo cual, a partir del año 2005 surgen todavía más esquemas para estadios avanzados, los esquemas de SMILE más radioterapia, esquemas como L-aspar-Met-Dex, y para estadios localizados el esquema LVP, GEMOX, GLIDE, DICE. Y paralelo a estos esquemas basados en L-asparaginasa, también surgen esquemas no basados en L-asparaginasa y no basados en antraciclinas, como los esquemas BIPD, GDP, y se sigue aumentando la experiencia en los tratamientos como DELC. Y no se encontraron diferencias significativas entre estos esquemas de tratamiento. En el año 2013 se incorpora la pegasparaginasa en el tratamiento de TNK. Surgen esquemas como DDGP, SMILE con pegasparaginasa, MEDA, PGMOS. Y en el año 2015 se publica el estadiaje de TNK según TNM. Y con ello logramos clasificar, como les había dicho anteriormente, mejor a estos pacientes que realmente van a ser pacientes con enfermedad localizada, pues con respecto a los pacientes con enfermedad más avanzada. En el año 2017 se reportan los primeros estudios con moléculas checkpoint, como los anti-PD1, pembrolizumab, el cual pues demostró que era un
un medicamento que funcionaba en pacientes recaídos y refractarios, con resultados muy prometedores. Posteriormente, introducen fármacos como los inhibidores de deacetilasa de histonas, específicamente chidamida, que es un medicamento chino que ha demostrado que tiene buenas respuestas al linfomas TNK en estadios avanzados. Y también surgen estudios con agentes hipometilantes, daratumumab, inhibidores de tirosina quinasa, que contra el receptor de crecimiento, de factor del crecimiento endotelial, de factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y todos estos hallazgos o todos estos descubrimientos en estos últimos 20 años, pues han traducido un cambio en la historia de la enfermedad del linfoma TNK. Hemos pasado de tener supervivencias menores del 40% a 2 años, a finales de los años 90, a tener supervivencias globales a 5 años, alrededor del 80% en estadios localizados, y también se ha mejorado en la supervivencia de los pacientes en estadios avanzados, estableciéndose una supervivencia alrededor del 60% a los 2 años. Mecanismo de acción de la L-asparaginasa. La L-asparaginasa es un antimetabolito que va a convertir la asparagina en ácido aspartico y amonio. Si una célula esta asparagina nos va a servir para la formación de ADN y ARN. Si una célula no tiene asparagina, pues no puede producir ADN, ARN, y la célula no va a poder duplicarse y va a entrar en apoptosis. En el caso de una célula normal, una célula no tumoral, tiene una producción de asparagina endógena y exógena, con lo cual, ante la presencia de L-asparagina, ella va a producir su asparagina endógena y no va a entrar en apoptosis. En el caso de la célula tumoral, produce muy poca asparagina sintetasa y su producción endógena es muy baja, con lo cual, ante la presencia de L-asparaginasa, va a entrar en apoptosis. ¿Y cuál ha sido el papel de la introducción de pegasparaginasa? Dado que es el mismo mecanismo de acción, pues en esa parte no vamos a tener una mejoría, más sí tenemos una mejoría, dado que tiene una mayor vida media, vamos a tener una mejoría en la calendarización del esquema de aplicación de la asparaginasa. La L-asparaginasa normalmente la tenemos que pautar en días alternos, cada 48 horas, y según el ciclo pueden ser 4 aplicaciones o hasta 9 aplicaciones. En el caso de la pegasparaginasa, aplicamos una inyección el primer día del ciclo, y esto tiene una duración de 21 días. También se ha demostrado que produce menos formación de anticuerpos antiasparaginasa, y por ello se deduce que probablemente tenga una mayor eficacia que la L-asparaginasa. Dado que esta presencia de cuerpos neutralizantes de asparaginasa es el mayor causante de la no respuesta a este tipo de fármacos, se sugiere que se midan los niveles de asparaginasa entre el día 4 y 7 y en el día 14. Si tenemos niveles de asparaginasa por debajo de 0.5 unidades por mililitro, se sugiere cambiar a L-asparaginasa de Erwinia. Y en el día 14, si los niveles de asparaginasa son menores de 0.1, se debe de tratar de cambiar a la asparaginasa Erwinia. El problema que tenemos con la asparaginasa Erwinia es que ha demostrado sus resultados ser inferiores a la L-asparaginasa de poli, con lo cual pues es un tratamiento inferior y que intentamos no iniciar con asparaginasa de Erwinia, solo en los casos en los cuales tengamos anticuerpos neutralizantes. Definitivamente, el
producción de L-asparaginasa, pues como les comentaba, ha venido a mejorar la supervivencia de los pacientes con linfoma TNK, sobre todo en estadios tempranos, estadios 1 y 2. Como les comentaba anteriormente, los pacientes que recibían solo esquemas basados en quimioterapia o radioterapia sola, pues tenían supervivencias menores del 40% o con la radioterapia sola entre 40 y 60%, pero a partir de la introducción de los esquemas basados en platinos o los esquemas basados en L-asparaginasa, tenemos supervivencias a 5 años en estudios prospectivos de hasta el 80% de los pacientes. Y con la introducción de pegasparaginasa, pues se mantienen estas respuestas de supervivencia de los pacientes en estadios localizados del 80%. En estadios avanzados cambia un poquito, porque solo los esquemas basados en L-asparaginasa han demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes. Así los esquemas basados en atraciclinas o no basados en L-asparaginasa. Los esquemas basados en L-asparaginasa logran sobrevidas a 1 o a 1 año mayores del 60%. También se ha estudiado, aunque con series de casos muy pequeñas, se ha estudiado los anti-PD1 en primera línea, en estadios avanzados, con resultados muy prometedores, con supervivencias globales a 2 años hasta del 80%, entre el 60 y el 80%, con lo cual pues debemos de estudiar más profundamente estos tipos de moléculas que probablemente vayan a ser el futuro del tratamiento del linfoma TNK. Este es un estudio multicéntrico retrospectivo realizado en la China. Probablemente es una de las series más grandes en pacientes en estadios avanzados y en los cuales ellos demuestran que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global es superior en los pacientes que reciben esquemas basados en asparaginasa con respecto a los esquemas no basados en asparaginasa. En nuestra experiencia latinoamericana, en estadios tempranos, vemos que es igual de efectivo realizar tratamientos basados en platinos como los tratamientos basados en L-asparaginasa. Vemos en la línea roja los pacientes que reciben tratamientos basados en asparaginasa y en verde los esquemas basados en platinos, y no vemos una diferencia significativa en las respuestas. Tenemos supervivencia a 2 años entre el 70 y el 75% de los casos. A diferencia de lo que esperábamos, que en estadios avanzados la respuesta a L-asparaginasa fuera superior, no fue así. Vemos que en estadios avanzados, en nuestra serie latinoamericana, que está conformada por 71 pacientes, no vemos diferencias significativas al año de tratamiento entre los pacientes que reciben tratamientos basados en antraciclinas más radioterapia, de los que han recibido esquemas basados en L-asparaginasa. Y esto probablemente está dado en que los esquemas que con mayor frecuencia se utilizaron fueron SMILE y ASPAR-MET, y probablemente son esquemas aún muy tóxicos para las posibilidades que nosotros tenemos para tratar pacientes cuando tienen efectos adversos muy severos. No tenemos las unidades de intensivo adecuadas para salvar a estos pacientes que pueden tener hasta un 90% o más del 90% de casos de neutropenias grado 4. Y muchos de nuestra serie de pacientes han fallecido, no por la enfermedad, sino en relación a toxicidad, a tratamiento. Cuando vemos la serie en su totalidad, incluyendo estadios tempranos y avanzados, vemos que también no hay una diferencia significativa entre el uso de esquemas basados en asparaginasa que basados en platino, siempre y cuando se utilice radioterapia. Lo que sí vemos una diferencia significativa es en aquellos casos en los que se utilizó únicamente radioterapia, que tienen una supervivencia muy inferior. Y este cuadro, pues, se presentan los esquemas más utilizados basados en estadios localizados, con los cuales
pues podemos alcanzar respuestas completas en los esquemas que van mejor, como HELOX, DDGP y LVDP. Vemos resultados de respuesta completa entre el 75 y el 85%, con supervivencias globales de 2 años alrededor del 80%. Y en los esquemas no basados en L-asparaginasa, pero tampoco basados en antraciclinas, como son BIPD, GDP y DEVIC, vemos resultados muy similares, con respuestas completas entre el 75 y el 95% de los casos y con supervivencias globales alrededor del 80% a 2 años. Recientemente se han publicado en primera línea en estadios localizados la utilización combinada de nuevos fármacos, como tenemos estudios con anti-PD1, pembrolizumab, nivolumab, sintilimab, en combinación ya sea con un agente hipometilante o con un inhibidor de acetilcolina. Y también lo hemos visto como en esta combinación en el cual se combina con un inhibidor de tirosinquinasa y pegasparaginasa con radioterapia en sándwich. Todos los pacientes alcanzan algún tipo de respuesta. En este caso se estudiaron solo 8 pacientes, pero 7 de estos 8 pacientes alcanzaron respuestas completas y solo un paciente alcanzó una respuesta parcial. Y en cuanto a las líneas de rescate basadas en asparaginasa, que son las que utilizamos con mayor frecuencia, pues tenemos el esquema SMILE. Este es un estudio japonés que incluyó 18 pacientes, 14 pacientes recaídos, 4 refractarios, en el que se vio que solo el 74% de los pacientes lograron completar un tratamiento, porque la mayoría de los otros pacientes tuvieron que salir del estudio por toxicidad inaceptable. Encontramos en este estudio que hasta el 92% de los pacientes tuvieron neutropenias grado 4, el 61% de los pacientes infecciones grado 3-4. Vemos que este esquema fue bastante bien en los pacientes recaídos con supervivencias globales a 1 año mayores del 70%. Sin embargo, en los pacientes refractarios, casi todos los pacientes habían fallecido al año de tratamiento. Vimos también en este estudio que los pacientes que recibieron trasplante autólogo de consolidación, en aquellos pacientes que habían alcanzado remisión completa, pues la supervivencia global era superior que los que habían recibido trasplante alogénico o que no habían recibido ningún trasplante, solo el tratamiento de rescate con L-asparaginasa, como lo vemos acá en estas curvas. Otro esquema ampliamente utilizado es el esquema ASPAR-MED-DEX. Este es un esquema francés. En este estudio se incluyeron 18 pacientes, de los cuales 11 entraron en remisión completa y se reportó que a los 12 meses el 40% de los pacientes estaba vivo. Otros esquemas más modernos, como metrotexate, topósido de dexametasona y pegasparaginasa, este esquema MEDA, pues reportó en 13 pacientes que 8 de estos 13 pacientes alcanzaron respuesta completa y al año el 69% de los pacientes aún estaba vivo. La toxicidad relacionada a tratamiento es inferior que el esquema SMILE. El 46% de los pacientes presentó una neutropenia grado 3-4. Y probablemente el esquema favorito en la actualidad, el que más estamos utilizando en Latinoamérica, es el esquema DDGP en pacientes recaídos o refractarios. Este esquema ha demostrado tener menor toxicidad que los otros esquemas de tratamiento referidos anteriormente. En este estudio se demostró que tenía resultados mejores en supervivencia libre de progresión y supervivencia global que el esquema SMILE, y también tenía menores efectos adversos. Y ya para ir terminando, entre los tratamientos de rescate debemos de tener claro
que el tratamiento con L-asparaginasa va, como tratamiento de rescate, va bien pacientes que no han recibido L-asparaginasa en primera línea. Los pacientes que reciben esquemas basados en L-asparaginasa en primera línea y lo reciben también como rescate, tienen muy pobres respuestas a este tratamiento, con lo cual se recomienda esquemas basados en anti-PD1, chidamida, 5-azacitidina, daratumumab y siempre consolidarlo con un trasplante halogénico. Y en resumen, el descubrimiento de mecanismos de resistencia a drogas, la introducción de esquemas no basados en antraciclinas y la incorporación de L-asparaginasa ha cambiado radicalmente la sobrevida de los pacientes con linfoma TNK en estadios localizados. Se recomienda el uso en primera línea de esquemas basados en L-asparaginasa. Se recomienda el uso de esquemas que incluyan radioterapia. No existe un consenso ni estudios prospectivos randomizados que recomienden un esquema de primera línea en específico en estadios tempranos. Y no se ha demostrado diferencia entre los tratamientos no basados en antraciclinas, pero tampoco basados en L-asparaginasa, de los basados en L-asparaginasa en estadios tempranos. Así que para valorar cuál es el mejor esquema de tratamiento para nuestro centro, tenemos que elegir un esquema el cual nosotros podamos manejar sus toxicidades, que podamos, que tenga un costo aceptable para nuestra institución, que los fármacos estén disponibles en nuestra institución. Debemos de saber cuál es el mejor momento en el que podamos introducir la radioterapia, que es fundamental en estadios localizados. Tenemos que saber cuál es la disponibilidad que hay para poder elegir un esquema que tenga radioterapia, ya sea inicial o en radioterapia sándwich. La experiencia que tengamos cada uno en nuestros centros y también saber que tenemos un tratamiento de rescate en los pacientes que van a recaer y con lo cual, si no tenemos las nuevas drogas, que es lo ideal en pacientes que reciben L-asparaginasa en primera línea, se podría recomendar utilizar esquemas basados en platinos y reservar los tratamientos de L-asparaginasa como una línea de rescate si no tuviéramos disponible otras drogas. Y bueno, que para finalizar, quiero agradecer a mi equipo de médicos, enfermeras e investigadores en Guatemala. Y también quiero agradecer especialmente al grupo latinoamericano de estudio de linfoproliferativos GEL por invitarme a participar en el evento y a formar parte de todas las investigaciones que se están desarrollando a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias a todos por su atención.